Hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos radioyentes de Radio Nuestra América desde los Estados Unidos? Hoy, como siempre y como todos los viernes, ustedes saben que siempre traigo lo mejor de lo mejor. Su conductora favorita, Marisol Paredes Apolitano, hoy día les tiene una sorpresa. Yo quiero decirles, radioyentes seguidores, que para mí esta entrevista, todas son especiales, todas, todas. Pero esta, la de hoy día, toca mi corazón porque la persona a quien yo voy a entrevistar es peruano, yo soy peruana, es mi compatriota y de verdad que es muy especial. Quiero que él lo está escuchando. Es muy especial porque es como decir, mi Perú por primera vez va a estar en la ventana mundial a través de Radio Nuestra América, a través de este gran personaje que pertenece a la música lírica y hoy día yo lo invité a mi programa porque él ha participado ya en una primera expo musical que justamente lo organizó España y Estados Unidos y estuvo pues interactuando con otros artistas internacionales y dije yo, él tiene que estar en mi programa América para el Mundo, porque la gente lo tiene que escuchar. Él es famoso, claro, él ha alternado para darles un poquitito con Plácido Domingo para que tengan una idea de qué estatus le estoy hablando. Pero aún así, él tiene una humildad y una sencillez que puede hablar contigo así de tú a tú, siendo un tenor, un señor de la música lírica. Y para mí es un orgullo presentarlo con mucho cariño a Andrés Beramendi desde Perú. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. ¿Cómo estás, Marisol? Muchas gracias por la invitación aquí. Muy contento de poder hablar a todos los radioescuchas, ¿no? De América Latina, desde Estados Unidos para el mundo. Así es, Andrés, para el mundo. A través de Radio Nuestra América nos conectamos a diferentes partes del mundo y ellos quieren conocer quién es Andrés Beramendi. Claro, ya se conoce que eres un tenor famoso del Perú, pero de todas maneras queremos escucharlo de ti mismo. Cuéntanos alguna etapa, empezando por tu niñez, algunas anécdotas que la gente de repente querrá saber, querrá conocer y que tú también quieras contar, ¿no? Bueno, yo tuve una niñez muy bonita, de juegos, ¿no? Bueno, yo soy el primogénito de mi familia, el primer nieto también, o sea que era el más esperado. Qué Eh, bonito. Y en mi familia, tanto la paterna y la materna, siempre les encantaba la música. Nadie era profesional, todos eran músicos amateur y sobre todo el canto. Mi abuelo cantaba tangos, mi abuela también cantaba boleros, mi madre cantaba zarzuela, Ah, qué mi bonito. padre, si bien no cantaba, le encantaba la música de la Sonora Matancera, le encantaba los boleristas de los años 40, 30, ¿no? Como Genaro Salinas. Eh, y claro, con todo eso, digamos, eh, gama musical, ¿no? Artística. En mi casa había mucha música. A mi abuela le gustaba mucho la zarzuela, le gustaba mucho la música sinfónica, le gustaba Ujú. mucho la música de cámara también, escuchaba mucho Bach, mucho Haydn. Y mi abuelo le encantaba Gardel, le encantaba la ópera lírica, le encantaba Caruso, habían grabaciones en mi casa de Gigli, y mi madre también le encantaba mucho la lírica. Y entonces, esa era un poco mi niñez, ¿no? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, yo tenía alrededor de 4 o 5 años, estoy hablando de año 82, 81, en, en el canal 5 Panamericana Televisión, que había en ese entonces. En la noche, recuerdo que pasaban un programa unos programas que venían de España, que se llamaba Antología de la Zarzuela. Ah, qué bonito. Y entonces yo de niño veía Antología de la Zarzuela y claro, como mi abuela le encantaba la zarzuela, mi abuela sintonizaba Antología de la Zarzuela y en ese entonces mi abuela tenía ahí en la casa grande que tenía en el comedor
un gran televisor de ese entonces, ¿no? Que era enorme, con pantalla grande, parlantes grandes. Y claro, yo era un niño, yo me sentaba en el suelo, en el parque, y miraba la pantalla, para mí era como el cine. Y escuchaba, ¿no? Y entonces, claro, me parecía un poco raro y decía, esta gente, ¿por qué habla, hace teatro, pero canta, ¿no? Y dice, ah, ta, ta". Entonces me quedaba fascinado, pero no entendía por qué, no entendía qué era, yo era muy chico, pero bueno, Claro, eres un pequeño preguntaba un todavía. poco y mi abuela me decía, bueno, esa es zarzuela, eso es una obra teatral, ah, qué bien, y claro, yo jugaba eso, ¿no? Y entonces, irónicamente, no me imaginé que era algo que con los años pues me iba a despertar una vocación profesional, ¿no? Una cosa interesante, porque yo, si bien es cierto, yo no cantaba de niño, no, cantaba, pero cantaba para mí, encerrado en mi cuarto, pero como una cosa de adorno, pero en el colegio no, incluso yo en la escuela era muy tímido, no demostraba ningún talento. Nadie descubrió en el colegio, porque lo normal es que cuando un niño canta, tiene un talento, lo hacen cantar en las actuaciones. No, yo no. Sin embargo, yo no. Sin embargo, yo pasé una niñez muy tímida. No salía a escenario. Cuando había actuaciones de colegio, incluso me daba temor, no aceptaba. Yo cantaba encerrado para mí, sin pensar que, bueno, en mi juventud ya, ¿no? Cuando ya debuté profesionalmente, iba a ser un hombre de escenario. Son cosas así, ¿no? Que uno Suceden así, suceden. no se imagina. Claro, imagínate los 5 añitos que ibas a poder entender que la vena artística iba a ir por lo lírico. Tú solamente veías la obra teatral, cómo se movían, Claro, cómo cantaban, pero eras un pequeñito aún, todavía no entendías, ¿no? Y más o menos no entendía, pero sin embargo, me atraía lo artístico, te no traía la solo música y ese tipo la de música. música, y siempre me llamaba mucho la atención lo clásico, ¿no? Y no solo en música, sino también en arte, porque, bueno, mi familia tenía mucha afición y adoraban mucho el arte, ¿no? Y entonces era una cosa que cuando siempre yo entraba a la sala de la casa de mi abuela materna, mi abuela era una mujer muy fina, de gustos muy exquisitos. Y ella le encantaba, por ejemplo, mucho la porcelana, el cristal, las pinturas, le gustaba mucho eso. Entonces, claro, En esa siempre decía, época se no entres a la acostumbraba. sala porque no entres a la sala porque vas a romper algo, pero a mí me encanta, a veces se iba, no había nadie y yo entraba a la sala y me encantaba estar en la sala porque veía pues no todo lo que había, los floreros y todo, y me sentía pues como un pequeño príncipe, ¿no? Entonces me sentía así como estoy en el palacio, o sea, me atraía a ese mundo, ¿no? Era una cosa bien curiosa, bien curiosa. Sí, me has hecho acordar, porque las abuelas y los abuelos, es verdad, cuidadito, vayas a coger el jarrón porque lo vayas a romper, es una Sí, porcelana fina, mucho claro. cuidado, me Sí, has sí, hecho sí. recordar. No te vayas, no, a la sala no, me decían, en la sala no se juega, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, así eran los consejos de nuestros abuelos, siempre ellos Sí, sí, cuidaban esos eran sus tesoros de ellos, sus sí, adornos, claro, claro. cerámica, esto y aquello, su Y porcelana. ya cuando uno tiene una edad, recuerda y recuerda y claro, ya es consciente de por qué era Claro, así. Bueno, porque y eran yo creo esos que cuidados, la ¿no? parte más Porque importante de la casa de uno es la sala, ¿no? Donde uno recibe. exactamente. Que ahí Sí, recibes a todas tus visitas y todo tiene que estar bien presentadito, bien es cierto. arregladito, ¿no? Impecable, impecable. Como anfitrión tienes Impecable. que tener siempre todo impecable en la sala. Sí. Así se acostumbraban en nuestras familias. No sé, aquí en el Perú se acostumbraba así. No sé, mis queridos radioyentes, si en sus respectivos países también se acostumbraban así, Sí, así, yo creo que ¿no? es una cosa Mundial, mundial, ¿no? porque Algo sí, es un similar. lenguaje mundial, al ser nosotros latinos también, ¿no? Claro, Yo he vivido en Latinoamérica, por España, he supuesto. vivido en Italia y es muy similar, las costumbres son muy similares Las porque costumbres. somos latinos, al fin de cuentas, de origen mediterráneo, de español, Así, italiano, así es. De francés, ahí ¿no? O sea venimos, que pues ahí de son allí nuestras venimos. raíces, claro. Entonces, nuestras costumbres, nuestras raíces nos llevan mucho a ese tipo de cultura, ¿no? Así es. Y dime, Andrés, ¿a qué edad ya empiezas a estudiar canto lírico? Bueno,
ocurre algo muy, muy gracioso. Cuando yo entro en la adolescencia, yo, bueno, estaba, como se dice, en otra, ¿no? Porque cuando uno entra en la adolescencia es normal que uno está con la música de moda, con todo lo, uno quiere salir, ¿no? La preferencia es distinta, quiere ir acá, quiere ir a la fiesta, quiere no sé cuánto, el cumpleaños, no L- sé qué. La edad Y de la claro, juventud, la edad de la la juventud, juventud, claro. el descubrir cosas y todo. Y de repente fue muy curioso porque yo estando en el colegio, el director del coro del colegio me hace una pequeña audición y me dice que yo tenía muy buena voz y era muy afinado, ¿no? Y era algo que, claro, como te contaba al principio, en mi niñez lo tenía oculto. Yo no contaba a nadie que yo me encerraba en mi cuarto y yo cantaba las canciones de la radio y yo sentía, porque yo tenía una grabadora de cassette y me grababa, yo sentía que repetía Escuchaba, te lo escuchaba. del cantante y era afinado. Y eso el profesor se dio cuenta y me dijo que tienes muy buen oído, me decía, y además muy buena voz para cantar. Y me dice, deberías estudiar canto, y me anima, ¿no? Y entonces yo, bueno, yo la escuché un poco, no tan con tanta atención, porque la verdad No no, yo estabas tan no, convencido, mejor dicho, ¿no? no, Mejor, porque no era lo mío, o sea, en ese momento yo pensaba que no era lo mío. ok, Entonces, bueno, como una especie de distracción, ¿no? De hobby, un hobby, me claro. animé, me animé a tomar clases de canto en el colegio, y en el colegio había un grupo de zarzuela que llevaban los padres de familia. Y es allí cuando de repente me despierta un recuerdo que tenía de niño, ¿no? Y lo que había contado del programa Antología de la Zarzuela. Y entonces este grupo de zarzuela hacían zarzuela, eran mayor, y entonces yo veía a toda la gente adulta que cantaba en modo lírico, y eso me pareció interesante, ¿no? Y entonces siguió el tiempo, pasó el tiempo, y como yo era una cosa de afición, yo estudiaba canto de afición, yo paralelamente hice mi vida normal, lo que hace todo un chico que termina el colegio, entré a la academia, ingresé a la universidad, estaba, como yo vengo mi familia viene de una tradición del derecho, ¿no? Porque mi madre es abogada, mi padre es abogado, mi abuelo fue juez, entonces, por una tradición familiar y un poco porque era lo que vivía también alrededor, postulé a la Universidad Católica a la carrera de Derecho. Pero paralelamente tenía lo del canto, yo pertenecía a un grupo de aficionados de música lírica, a dos grupos, el grupo lírico Maristas y el grupo lírico de la señora Dora Alegre, que había en ese entonces. Y bueno, hacíamos funciones en colegios, en auditorios, en muchos auditorios, y de repente un amigo me dice, no, oye, están haciendo audiciones para un coro de zarzuela, que van a producir un coro de zarzuela en el Teatro Segura, porque se va a reabrir el Teatro Segura. No se hace zarzuela desde el año 77, me decía. Ok, Y se quiere volver a abrir. Era año 1997, 20 años después que se quiere abrir el Segura y quiere un coro, armar un coro, porque no te presentas. Yo me presento a la audición y lo que es pues como se dice, el riesgo o el entusiasmo de la juventud, ¿no? A veces cuando uno así es es, joven así es. tiene Uno es mucha. intrépido. Cuando eres Claro, joven, uno es intrépido y eres yo le digo al intrépido. director, yo creo que podría ser el rol protagónico del tenor. Y me contesta, claro, por supuesto, cuando tú seas grande, cuando tengas un hecho de carrera, podrás seguramente cantarlo. No, le dije, yo puedo cantarlo, le dije. Entonces, Tú y estabas, pero bueno, seguro que sí lo ibas a hacer. sí, la cosa que él me anima a ingresar al coro, yo ingresé al coro y claro, yo creo que al final le enterneció, pues, no ver a un jovencito de 17 años con esa seguridad, pero con una Claro, gran voz, porque eso era lo que pasaba. Yo tenía de natural, tenía una voz bien fuerte. de alguna manera impostada, con una imposición natural y una sonoridad que era muy particular y llamaba la atención. Entonces el director me propone y me dice, yo te puedo ayudar a que aprendas bien el rol, porque te lo sabes un poco así de oído. Y el maestro era el maestro Andrés Arriaza.
y él me prepara el rol. Me prepara el rol, y aparte paralelamente yo tenía mi maestro de canto, con el cual también revisaba un poquito la parte solista, y paralelamente hacía los ensayos de la obra, en el coro. De repente, el tenor principal se enferma, y entonces yo dentro de mí veía esa situación y decía, ¿por qué no me prueban a mí? Porque, bueno, la fuerza de la mente dio que de repente pasaron algunas cosas, ¿no? Porque no la voy a hacer tampoco larga porque aquí hablaríamos mucho. Y la cosa es que de repente llegó, en producción estaban buscando un tenor de reemplazo para la obra y no encontraban la persona, Indicada. la persona que tenga una agenda libre para poder hacer la obra. Y entonces llegó un comentario a producción en el cual decían, hay un joven que se sabe la obra y está en el coro, ¿por qué no lo prueban? Claro, Y entonces yo era muy, bueno, y entonces a mí no me dicen nada, simplemente yo fui al ensayo como un ensayo normal y de repente se me acercan y me dicen, ¿quieres cantar el ensayo? Porque no, porque no se puede parar la obra y tenemos que hacer, ok, y yo empecé a hacer la obra, empecé a ensayar el ensayo, la parte del solista, pero sin pensar que estaban haciéndome una audición, un casting. ah, no lo sabías tú. Yo no lo sabía, Ay, yo no lo sabía. Entonces hice todo el ensayo y me quedé contento porque logré cantar el ensayo, ¿no? Y bueno, parece que en el ensayo, con todas las dificultades que en ese entonces tenía, porque yo era muy joven, de alguna manera gusté a producción y arriesgaron, porque fue un riesgo realmente, claro, conmigo. Y bueno, y me comunicaron en el escenario que iba a ser el estreno y las cuatro funciones, que para mí fue impactante. Porque luego vino lo después, lo que era la función de estreno. Como yo estrenaba y debutaba, y yo ni siquiera aparecía en programa, porque era así, de repente en el mismo día de la función, mientras yo iba cantando, y claro, cuando yo iba cantando, la gente se miraba entre todo el mundo y decía, pero qué buen tenor, que de dónde salió este chico, qué jovencito, de dónde lo han traído. claro. Y de repente empezó a correrse la voz, ¿cómo que lo han traído? Es peruano. Y todo el teatro se empezó a comunicar, es peruano, la persona de platea, galerías y hasta la cazuela se fue comunicando mientras yo cantaba que yo era peruano. Y cuando terminé de cantar, uno de arriba gritó, ¡Viva el Perú! Y no sé Uy, qué cuánto, emoción. cayeron aplausos. Bueno, la cosa que ese día de mi debut fue un debut que yo en mi vida me imaginé, porque yo prácticamente una semana antes no me imaginaba que iba a estar en el mundo de la lírica. Entonces me cambió la vida, de alguna manera estaba Claro, sumergido en esto claro, nuevo, cambió la vida. y no solo eso, porque está bien, me escogieron para que haga el rol y ni siquiera me fue mal, o sea, encima exitoso, ¿no? Claro, En claro. ese entonces me acuerdo que existía en vida, quien en vida fue Alejandro Llori, que era un crítico musical, crítico de lírica, muy exigente, que escribía en el diario El Comercio. Mm, Y él me dedicó unas líneas muy bonitas, ¿no? Que eran que muy bien el tenor, el joven tenor peruano debutante, ¿no? Que tenía una voz importante, y bueno, todo eso me conllevó a que de repente en mi vida me movió todo, porque de repente se me planteó en el cual que tú qué haces ahí estudiando derecho, tú eres cantante, tú eres tenor, tú tienes que estudiar, eh, perfeccionar tu talento, ¿no? Y tienes que claro. ir fuera. Y entonces yo recibí muchas propuestas, muchas ayudas de muchas personas que estuvieron interesadas en que yo de alguna manera cultive mi talento y lo haga profesional. Y bueno, estaba también en mí porque me ofrecieron y yo tenía la decisión. Y bueno, Así. acepté el reto, ¿no? Acepté el reto y, y ese fue el hecho en el cual me cambió la vida y me dediqué a cantar. Ya, bueno, empecé a estudiar, primero me fui a España, tuve una preparación en Italia, también estuve viviendo en Alemania
con maestros de cursos, actuación, canto, hasta que después de ese proceso que habrán sido unos 8 años, me vuelvo a presentar a otras audiciones y me escogen, ¿no? Me escogen para cantar el repertorio adecuado para mi voz en ese entonces, y bueno, y así empecé en la carrera del canto lírico, ¿no? Imagínate la carrera de derecho la tuviste que dejar, ¿no? Sí, Porque no era lo tuyo, no era lo tuyo, pues. no, parece que no era lo mío, porque bueno, al menos el cambio no fue malo, ¿no? No me fue mal, no me fue mal como artista, no me fue mal Es, como cantante lírico. es que era tu talento, tú eras talento puro, ni siquiera era para que que te hagas, sino que tú ya estabas hecho, simplemente tenías que Sí. procesarlo, pero tú ya estabas. Procesarlo y aparte de haber tenido la suerte de alguna manera las situaciones que estaba, estar en el lugar indicado, en el lugar preciso, al momento preciso, porque eso En también pasa, ¿no? el Porque tiempo perfecto, hay podría. muchísimo talento que simplemente se pierde o se desvía o lo deja porque no está en el momento preciso, ¿no? Y a veces y pasa eso, ¿no? Y luego también aprovechar la oportunidad, ¿no? O también no está preparado también, ¿ah? También, porque si bien es cierto, esa situación que yo viví no se la recomiendo a muchos jóvenes, porque hay el riesgo de que, claro, producción te escoge, tú eres muy joven, te apoya y te hace debutar, pero ¿y si te va mal, te quemas? También es el riesgo. O También sea, es son, conlleva riesgoso. muchísimas cosas. Así es. Por eso siempre, en el caso tuyo, Andrés, tú ya tienes el talento, como se dice, incrustado, ¿no? Pero hay Mm, personas que tienen todavía que estudiar, prepararse. claro, No es claro. conveniente que, ¡zas! A ver cómo me va. No, hay que No, 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 prepararse. no, no. Hay que Hay que prepararse. prepararse. Hay que prepararse. Claro, para hacer una Sí, buena actuación. sí, a veces hay situaciones muy particulares que nos pasan, ¿no? A algunas personas, en ese caso me pasó a mí, pero la verdad es que yo siempre le digo a los jóvenes que hay que prepararse, hay que ir paso lento, ¿no? Porque Es es un un riesgo riesgo. que de repente te puede pasar mala pasada, ¿no? ¿Qué sacrificios tuvo que hacer Andrés Beramendi para seguir esa línea de la lírica? Bueno, yo creo que el principal sacrificio fue que durante muy joven, digamos 21 años, 22 años, tuve que vivir una juventud prácticamente eh, lejana de hechos ¿qué te puedo decir? Situaciones normales en las personas que tienen años jóvenes, ¿no? Como son fiestas, salir, ¿no? Tener su Eh, enamorada, por ejemplo, trasnochar, por claro, ejemplo, ¿no? 21, claro, 22 años, pues esta es época de oro de la juventud, ¿no? Que todo el mundo exacto. quiere divertirse. Claro, entonces yo tengo una etapa en la cual prácticamente tuve una vida como en un convento, ¿no? Porque bueno, lo decidí, ¿no? Lo decidí así. El Lo sacrificio decidí por así. llevar el canto lírico como lo tenías que llevar. Así es. Fuiste bastante responsable, bastante Y es algo muy disciplinado. fuerte porque para una persona joven que tenga que dejar de vivir, ¿no? Etapas, pero que claro, que no van de acuerdo digamos, a la vida que tienes que llevar, ¿no? Un cantante lírico no puede estar en fiestas, no puede estar en actuaciones, o sea, al menos cuando eres joven no lo puedes hacer. Y claro, es un Hay que poco cuidarse, ¿verdad? sacrificio, un Hay que poco sacrificio. cuidarse. Hay que Hay que cuidarse. cuidarse. No es como una persona normal que hasta se puede trasnochar, de repente duerme, de repente se queda hasta las madrugadas, despierto. No, el que no No, tienes que replicó descansar, tienes que tiene una llevar disciplina que un llevar, ¿verdad? régimen, cuidarte mucho tu alimentación, ¿no? Tu salud, sobre todo, y tus emociones. Eso también es importante porque no podemos estar expuestos a situaciones extremas, ¿no? Así es. Emotivamente, hablemos claro, ¿no? Hay que cuidar mucho nuestras emociones y es importante eso porque el instrumento voz
el instrumento voz está dentro de nosotros. Entonces, si bien es cierto, Es un tu herramienta de pianista, trabajo prácticamente tu voz. claro, y un pianista y un violinista, de alguna manera, si tiene problemas, si tiene algún problema de estrés o algún problema emocional, de alguna manera puede canalizar toda esa rabia y toda esa tristeza en su interpretación, en su instrumento. El problema del cantante es que como tenemos el instrumento dentro, y es una cuestión ya eh, orgánica, porque tenemos el instrumento dentro de nosotros, influye Claro, muchísimo. Entonces no se claro. puede cantar, no se puede cantar cuando tienes mucho estrés, cuando pasas situaciones de pena, porque enseguida la garganta se va a cerrar. Entonces, no te vas a poder concentrar. Entonces hay que cuidar muchísimo las emociones, ¿no? Sobre todo eso. A ver, mis queridos radioyentes, si ustedes no sabían cuáles eran los cuidados que tienen los tenores, aquí Andrés nos está ilustrando cuáles son esos cuidados que ellos tienen que tener en cuenta. Andrés, ¿cómo fue para ti estar con Plácido Domingo? Compartir el mismo escenario. ¿Qué sentiste? Bueno, en ese entonces, yo era también muy joven, era la primera vez que salí a Europa. Para mí, claro, yo creo que es como que un joven de hoy en día, de alguna manera, vea de frente, no sé, pues a Bad Bunny, ¿no? Hablando de una época actual. Y para mí en ese entonces, claro, para mí Plácido Domingo en ese momento era pues mi astro, ¿no? Y claro, fue muy emotivo, me llenó de muchísima emoción. En ese entonces me sentía pues en la luna, para mí era como ver a Michael Jackson, ¿no? Algo parecido. ¿No? Entonces fue una experiencia muy bonita, muy grata, ¿no? El maestro Domingo, una persona muy sencilla, muy cercana, me dio en ese entonces consejos de lo que podía hacer con mi carrera, me dio algunos consejos también de mi línea de canto, de repertorio, lo que en ese momento yo estaba haciendo. Y sí, fue una experiencia muy enriquecedora para mí como artista, como persona en ese entonces, ¿no? Claro, qué hermoso. ¿Y qué otros escenarios les puedes contar al público? ¿Has estado, Andrés? Yo sé Bueno, que yo he tenido la son oportunidad de, muchos, pero cuéntanos algunos más, digamos, lo que tú te a acuerdes, ver, o lo más los más que me preponderante. vienen a la mente y que tengo mucho cariño porque son sitios donde yo viví. Obviamente, por supuesto, yo viví en Madrid y por supuesto me encanta el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Para mí significó un lindo escenario donde podía hacer conciertos, se podía hacer cosas. Eh, Hice ópera también en el Teatro de la Zarzuela. En el Teatro Real de Madrid también. En Sevilla, el Teatro de la Maestranza. En Bilbao, el Palacio de Euskalduna con, con Abao. He podido hacer cosas en el Teatro Cervantes de Málaga, me acuerdo. Muchos escenarios importantes, en el Auditorio Nacional de Madrid también hice muchísimo. Es muy Y luego famoso ya ya esos afuera, auditorios. bueno, por Latinoamérica, por ejemplo, en el el Municipal de Santiago de Chile, he cantado también, dos producciones de ópera, Tosca, Traviata. En Colombia también he cantado, en el Colón he cantado en muchos escenarios. Alemania, Ahorita me Suiza viene a la mente, y también, aquí ¿verdad? En Perú, por supuesto, en el Gran Teatro Nacional he cantado muchas veces, ópera, concierto, también en el Teatro Municipal de Lima, en el Teatro Segura, he vuelto a hacer también cosas en el Teatro Segura, eh, y he cantado en sitios que jamás en mi vida me hubiera imaginado. Por ejemplo, he cantado en China, estuve en Chengdu, que hice un ¿En China concierto, has cantado en China, Andrés? Ay, China, he cantado en qué China, bonito. ¿Y he cómo estado se en siente? Kazajistán, en Kazajistán. El idioma, imagínate ir a China. ¿Todo el mundo habla chino? ¿O también hay allá, en la colonia española o colonia peruana? No, ir a China no es como ir pues a Italia, ¿no? Porque es otro planeta, ¿no? Claro, prácticamente. Fue una experiencia muy interesante porque otro destino exótico en el cual estuve en Amán, en Jordania, por ejemplo, que también es hice una traviata. También he cantado bueno, en los países del este muchas veces. He cantado en Rumanía, ¿no? He estado en Yugoslavia, he estado, bueno, en muchos sitios, en muchos sitios. Ahorita, Prácticamente te has recorrido Europa completa, prácticamente, por no decirlo, de algunos países sí, que faltan. prácticamente sí, muchos países, Latinoamérica, Europa, parte de Asia.
tengo la grata suerte de haber viajado muchísimo, ¿no? Y sobre todo haciendo lo que me gusta, ¿no? La música. Y de alguna Tu manera pasión. llevar mi arte y sobre todo pues mi país, ¿no? Perú, que siempre todo el mundo se sentía muy Halagado, halagado, imagínate, halagado, claro. tremendo Sí, sí, sí. profesional, tremendo tenor peruano ahí en las Y mejores galas, en los mejores escenarios, imagínate. ¿Quién no va a sacar así el es. pecho? Claro, claro que sí, nuestro peruano, con nuestro referente ante el mundo, claro que sí. ¿Y cuáles fueron tus maestros que tú, digamos, dijiste, él fue mi maestro o ellos fueron mis maestros? Bueno, claro, yo tuve buenos maestros y recordados maestros que ya no están en Perú, en este mundo, perdón. Y claro, son muchos, no tengo, digamos, una manera de preferencia a uno, sería muy injusto de Claro, todos te mencionar dieron su solamente uno. talento, sus Todos en su conocimientos. momento dieron un gran aporte en mi carrera, en mis estudios, todos. Entonces, es una pregunta un poco difícil, ¿no? Así Difícil, es, porque no puedo concentrarlo solo en una persona. Cada uno en su etapa fue muy importante, muy muy importante. importante para ti, así es. ¿También has compartido escenario con Juan Diego Flores? También con Juan Diego sí hicimos una ópera aquí en Perú, hicimos una ópera en Perú y sí tuve la oportunidad de alternar con Juan Diego y sí, una persona muy simpática, muy afable. Yo escuché una canción, por decir símbolo de alguna forma, de nuestra querida Chabuca Granda, La Ajá. Flor de la Canela. Qué precioso escucharla en ópera en tu voz. Qué hermoso. Yo lo estuve escuchando, de Sí, verdad, y precioso. justamente el audio, la grabación que está en YouTube es una orquestación, justo es una orquestación que pertenece a Juan Diego y Juan Diego me la cedió, porque él grabó un disco, me parece que el disco se llama Mi Alma Latina, que la grabó con Decca, y grabó La Flor de la Canela con Sí, esa orquestación. la grabó, sí. Y es la misma, porque yo le pedí permiso y él me cedió el material de orquesta, me dijo, con todo gusto hazla, y yo, bueno, obviamente hago mi versión, ¿no? Hago mi Claro, versión con mi claro, tu voz y con mi versión. línea, hago una versión distinta a la de Juan Diego, pero con el arreglo que se hizo para Juan Diego. Para Juan Porque Diego. es un arreglo lírico, que lo puede cantar un tenor, ¿no? Lo puede cantar un Exactamente. tenor. Es Un un tenor, arreglo, es claro. la Flor de la Canela pasada a un arreglo tipo lírico. Entonces y bueno, gentilmente Juan Diego tuvo la gentileza de prestarme el material de orquesta, el score, como se dice, y, y la pude hacer, ¿no? La pude hacer en varias oportunidades, en muchos conciertos he podido cantar La Flor de la A la Canela. gente le gusta la Flor de la Canela, Y le sí, pues encanta, además sí. es un arreglo muy bonito. Muy bonito, Muy bonito. sí, sí, en Europa, en todos los países he escuchado la Flor de la Canela y he escuchado los mejores comentarios. Puedo te decía que es una canción símbolo de Chabuca Granda. Así es. Hermosa, Es la hermosa, más famosa. hermosa. Sí, sí, la más famosa, de verdad que nos ha dejado esas semillas para sembrar, ¿no? En todas las áreas de la música, diría yo. Yo creo que solamente centrarle en una área me parece que no estaría, ¿no? Porque esa música pues se presta para otros géneros, por lo que es un símbolo para el Perú, porque ya es de nuestro Perú también. Así es, mi Así querido es. Andrés. Así es, Y así es. y la música de Plácido Domingo, ¿cuál de ellas tú las has tenido el placer de cantarla en ópera, de Plácido Domingo? Eh, no entendí la pregunta. De la ópera que nuestro Plácido Domingo le da al mundo, ¿tú has cantado alguna de esas canciones de Plácido Domingo? ¿Has tenido Bueno, bueno, sí, has interpretado alguna de ellas? algunos roles de ópera que Plácido Domingo ha podido cantar, sí he podido yo cantar bueno, con mi voz,
con mi versión de alguna manera. Sí, por supuesto que hay muchos roles de ópera con los cuales hemos coincidido, El o que todos los Dogma, tenores. creo que se llama Dogma, algo así. La canción de Norma, Plácido hay Domingo. una, sí, bueno, la ópera Norma de Bellini, también Pinkerton en Butterfly, Tosca de Puccini, he hecho el Cavaradossi, he hecho Trovatore de Verdi, y bueno, digamos que es el repertorio del tenor lírico, ¿no? Del tenor lírico Espinto, en el cual no solo yo, sino muchísimos tenores de la tesitura y la cuerda similar a Plácido Domingo hemos asumido, ¿no? Hemos asumido. El Entonces, y Plácido término, Domingo también es que ha cantado también roles que le ha permitido a él lucirse de acuerdo a su calidad vocal, ¿no? a su A su tesitura de tesitura, de voz, alguna de manera, voz, ¿no? ¿no? Entonces, no te entendía la pregunta, pero claro, entonces ahora te la puedo responder. Sí, hay muchos roles de ópera en los cuales, de alguna manera, si bien es cierto, mi voz no es como Plácido Domingo, pero sí eh, tenemos la misma tesitura, no la voz, ¿no? Porque Son la voz es distintas. algo muy personal, cada Así es, persona tiene un tipo de voz. Puedes así cantar es. la misma canción, pero va a ser tu versión, ¿no? Va a Tu ser con versión. tu estilo, con tu nuevo aporte, ¿no? Son versiones distintas. Y sí, por Así supuesto, es. porque casualmente creo que Plácido Domingo también tiene una Flor de la Canela grabada en disco, pero es otro arreglo, Otro arreglo, distinto sí. totalmente, uno que se hizo para él, ¿no? Sí. A veces hemos escuchado el término espinto. ¿Le podrías explicar al público qué significa espinto, la voz espinto? Bueno, el término espinto tiene una traducción un poco, de alguna manera, no bien vista, porque significa empujado. Entonces, uno traduce, tenor lírico es pinto, tendría que decir tenor lírico empujado, que canta empuje. Entonces, claro, es una definición un poco rara y extraña, pero se suele usar para definir al tenor que que tiene una vocalidad que la cual le puede permitir abordar un cierto repertorio, ¿no? En el cual, por ejemplo, se dice que el tenor lírico es pinto, tiene un tipo de canto un poco incisivo para roles más dramáticos, por así decirlo, Es ¿no? la palabra, Que dramáticos. tienen una Así línea de es. canto con un ancho vocal mayor a lo que es un tenor lírico ligero, por así Lógico. decirlo. Por ejemplo, un tenor mozartiano tiene una línea vocal muy dúctil, muy limpia, muy, digamos, etérea y una resonancia muy pareja para el repertorio mozartiano, que no, ¿Mm? digamos, no tiene no calidad, sino esa misma resonancia o ese mismo timbre, no le funciona bien en Verdi o en Puccini. Sin embargo, el tenor lírico es Pinto, sí le funciona más el repertorio pucciniano y verdiano, ¿no? Y en el cual puede, de alguna manera, sentir una voz de mucho más, Fuerza potente, ¿no? Más, imagínate. claro, pero más que fuerza y potencia, más adecuada a su resistencia vocal también, ¿no? Se le va a escuchar bien, Claro, porque pasa que un tenor definido, porque es una definición, yo no creo que es un tipo de canto, es una definición a un tipo de voz, así ¿no? es. El tenor lírico es pinto, pero a veces es mal interpretado, porque no quiere decir que es un tenor que cante empujones, eso no es así. Es para definir un tipo de voz, ¿no? Un tipo de tenor específico como es el tenor lírico ligero, el tenor mozartiano, el tenor wagneriano, ¿no? El tenor dramático, pero son tipo de definiciones que te definen la tesitura, el color, y cuál es el adecuado para el cierto repertorio, ¿no? Claro, no todas las voces son para todos los repertorios. No, no Es lo todas que, las voces son claro, iguales, es lo no que estás todas, no todas. explicando para que el público lo entienda, ¿no es cierto? Sí. Ya solamente acá en América para el Mundo hemos tenido las clases maestras de nuestro querido tenor Andrés Beramendi, que nos ha explicado, ha sido con manzanita lo que significa tal y cual cosa. Andrés, de verdad que ha sido un honor
de verdad tenerte en este programa, pero antes de retirarnos ya, porque ya se fue el tiempo, Dios mío, la hora es ingrata, no nos permite ya seguir adelante. Un consejo para aquellos jóvenes que de repente quieran estudiar canto lírico, ¿qué les dirías a ellos? Bueno, les diría a las personas jóvenes que quieren introducirse en este mundo maravilloso de la lírica, que, bueno, es un mundo muy bonito en el cual van a encontrar, si te gusta, si les gusta la música, si les gusta el teatro lírico, porque nosotros los cantantes líricos somos cantantes de teatro, entonces vamos a asumir, no solo vamos a ser cantantes, sino vamos a ser actores, y no solamente vamos a cantar una canción, vamos a cantar una obra, y en esa obra vamos a cantar diferentes escenas líricas, escenas teatrales cantadas. Entonces, Así hay es. que tener en contexto de que si ser cantante de ópera no es ser un cantante que solamente canta una canción o dos canciones líricas. Un cantante de ópera es un cantante de teatro, es un cantante lírico, es un cantante teatral, entonces tiene que estar preparado en actuación, no solo en canto. Entonces, que se preparen mucho, que estudien mucho canto, que busquen un profesor de canto, de técnica vocal, que los pueda formar, que los pueda entrenar, porque esas van a ser las armas que a futuro les van a poder ayudar a que puedan hacer, a tener la resistencia y poder hacer una buena carrera. Un buen repertorista, busquen un buen repertorista que tenga experiencia con cantantes, con el cual se pueda trabajar mucho la línea de canto, se pueda trabajar mucho el repertorio del canto, el repertorio adecuado para la persona en la etapa en la cual uno pueda asumirla, ¿no? Que hagan mucho bel canto. Así seas tenor lírico espinto, yo sé, porque pasa que hay chicos que tienen 20 años y le dicen, tú eres tenor dramático y tenor espinto, perfecto, maravilloso, pero ese es el sello personal de tu voz, pero el repertorio adecuado para la edad es muy importante. Empezar con un repertorio que te permita a ti aprender a decir, a cantar, a refinar tu canto, en el cual, por eso que el bel canto, Bellini, Donizetti, algunas cosas de Mozart, si es que tu voz también es adecuada y dúctil, ayudan muchísimo. Hacer mucho lead, por ejemplo. Y todo ese conjunto de preparación te va a llevar, cuando seas mayor, a cantar un repertorio dramático o grande, ¿no? Y tener mucha sangre fría, porque es una carrera Así. muy difícil, muy complicada. Tienes que estar acostumbrado a que muchas veces muchas puertas se te van a cerrar. Eso es así. Y tener mucha sangre fría y ir a lo de uno, prepararse y simplemente ir para adelante. Así es, todo lo mejor siempre va a haber sacrificio, pero si es tu pasión, si es lo que te gusta, a darle, como se dice, a darle y apostar por lo que te gusta. Así que ese es el consejo de nuestro querido tenor Andrés Veramendi. Si bien es cierto, acarrea sacrificios, pero la satisfacción también va a venir con mucha más satisfacción cuando te veas en unos escenarios, que la gente te aplauda, diga tu nombre. Dios mío, es el mejor regalo que puede recibir un tenor, un artista o la persona que se incline por la música. Andrés, ¿dónde te pueden ubicar tu público, tus fans, las personas que deseen seguirte en tus redes Pues miren, sociales? me pueden ubicar en mi canal, si quieren escuchar alguna de mis entrevistas, algunas de mis canciones que están subidas en internet, me pueden ubicar en mi canal de YouTube, Andrés Veramendi, tenor peruano, están mis videos, me pueden ubicar también en Instagram, me pueden seguir a mi canal de Instagram, Andrés Veramendi Tenor, ¿no? Y también tengo mi canal de TikTok, Andrés Veramendi también, donde doy algunos tips de canto, consejos de canto. Y bueno, y también en Facebook, Andrés Veramendi Tenor, lo mismo. Me pueden ubicar en mis redes sociales. Si hay algún chico que quiere trabajar su talento, no solamente lírico, porque también enseño a cantantes populares, a cantantes de Ajá, pop que así es. quieran mejorar su técnica, se pueden comunicar conmigo por mis redes sociales y yo O, gustosamente puedo hablar con ellos. o también te pueden escribir a tu correo electrónico, Andrés, ¿verdad? A mí me pueden escribir a mi correo electrónico andresveramendi@gmail.com.
Ahí está. Facilísimo. Andrés Facilísimo. arroba O al DM de hotmail.com. Instagram. De Andrés Veramendi Tenor. Escriben al DM de Instagram y yo gustosamente les voy a poder contestar, porque aparte de dar clases presenciales, si es que los chicos no están aquí en Lima, bueno, puedo darles una clase virtual. Tenemos la facilidad de hoy, la tecnología de tener estos sistemas de videoconferencia como el Zoom, y Así bueno, y es. podemos coordinar una clases virtuales también. Yo gustosamente puedo compartir con quien requiera mi parte de mi experiencia, mi conocimiento, mi guía para ayudar a la gente joven. Muchas gracias, Andrés. Bueno, mi queridos radioyentes, seguidores, ya llegamos al final de esta hermosa entrevista desde Chiclayo, Perú. Marisol Paredes Apolitano, Andrés Beramendi, ¿desde dónde? De Lima, Lima, Perú. Capital del Perú. Así que Sí. compartan este video, denle like y suscríbanse al canal de Radio Nuestra América de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Besos para todos ustedes y siempre en Radio Nuestra América. Muchas gracias.